Hola, muy bienvenidos a la entrevista de France 24 en español. En esta oportunidad nos acompaña Rafael Mariano Grossi. Él es el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA, perteneciente a la Organización de Naciones Unidas y que está encargado de monitorear el uso pacífico de este tipo de energía a nivel mundial. Rafael Grossi es uno de los mayores expertos mundial en temas de energía atómica. Señor Grossi, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Es un placer. Un placer también para mí estar con ustedes. Bueno, señor Grossi, comencemos despejando algunas dudas, ¿no? Y quizás cierta desinformación, incluso prejuicios que existen en el imaginario colectivo, ¿no? Respecto de la energía nuclear, se la suele asociar a bombas, guerras, a carreras armamentísticas, a programas secretos, ¿no? De parte de algunos países con objetivos aún más secretos, etcétera. Pero la energía nuclear proporciona acceso a energía limpia, fiable, asequible, ¿no? Incluso suele mitigar efectos del cambio climático. La clave está en su uso, ¿verdad? Absolutamente, usted lo ha dicho. Es decir, la ciencia, la tecnología nuclear tiene distintas vertientes. Por un lado, la propia generación de energía, que como usted dice, la energía nuclear es una energía considerada limpia porque prácticamente no tiene emisiones de CO2 y en ese sentido no contribuye a los efectos deleterios del cambio climático, sino que por el contrario aporta una solución al mismo. También la ciencia, la tecnología, las aplicaciones nucleares son útiles en la medicina nuclear, en la seguridad alimentaria, en una cantidad de elementos. Estamos trabajando en este momento en el control de la pandemia del COVID-19, es decir, hay una cantidad de dimensiones que son muchas veces ignoradas por el gran público de lo que es la ciencia, la tecnología, las aplicaciones nucleares y la energía nuclear. También es cierto que la energía nuclear y la fisión del átomo puede ser utilizada con fines bélicos y de destrucción. Y esa es una de las importantes razones de ser del OIEA, porque nosotros, a través de un complejo sistema internacional de inspecciones y monitoreo, controlamos que aquellos estados que desarrollan actividades en el campo nuclear y que por lo tanto poseen materiales nucleares que podrían ser susceptibles de usos militares, no lo hagan. Usted asumió el cargo, señor Rafael, en diciembre de 2019 con varios desafíos, ¿no? Por delante, entre los más nombrados, o por lo menos entre los que tienen más presencia, ¿no? En las agendas mediáticas está el plan nuclear de Irán, ¿no? Y el supuesto incumplimiento de lo acordado en el Pacto Nuclear de 2015, del cual ya le preguntaré un poco más adelante. Precisamente viajó usted recientemente a esta nación islámica. Cuéntenos, por supuesto, hasta donde pueda, por supuesto, el objetivo de este viaje y cómo resultó. Efectivamente, el programa nuclear de Irán es objeto de control y verificación por parte del OIEA desde hace varios años. Y en el último tiempo esto ha continuado. Existió un acuerdo importante entre 5 potencias más 1 en el año 2015, un acuerdo para controlar el programa nuclear de Irán, verificado por el OIEA, y esto ha, digamos, dado lugar a una intensa actividad de control por parte nuestra, por parte del OIEA, en Irán. Últimamente, y desde hace algunos meses, nos habíamos encontrado con ciertas dificultades en el cumplimiento por parte de Irán de sus obligaciones en materia de dar acceso a los inspectores del OIEA a ciertos lugares que habíamos solicitado visitar. Nos encontrábamos, en cierto modo, en una impasse. Y por lo tanto decidí, también merced a la invitación del gobierno iraní, trasladarme a Teherán para negociar directamente con el gobierno iraní y tratar de desbloquear esta situación para permitir la regularización de nuestro proceso de inspecciones y la vuelta, el acceso de nuestros inspectores a ciertas instalaciones importantes, sensitivas en la República Islámica.
estuve allí unos días y afortunadamente, y luego de un complejo proceso de consultas y negociaciones entre la secretaría que yo dirijo y las autoridades iraníes, y luego de entrevistas con el ministro de Relaciones Exteriores Zarif, con el presidente Rouhani y con las autoridades técnicas nucleares, logramos, por así decirlo, destrabar esta situación, tener un acuerdo, y nuestros inspectores han reanudado sus actividades en Irán. Ahora, además de Irán, Rafael Grossi, ¿con qué otras preocupaciones o desafíos asumió usted, ¿no? La dirección del organismo. Trascendió recientemente que existe cierta preocupación por actividades en Corea del Norte. Bueno, Corea del Norte es un caso paradigmático porque nuestros inspectores fueron expulsados de Corea del Norte en el año 2009. Quiere decir que tenemos más de 10 años de ausencia en ese lugar. Como usted sabe, Corea del Norte ha desarrollado un arsenal nuclear y por lo tanto es imperativo el regreso de los inspectores del OIEA. Nuestra ausencia física no significa o no implica que la agencia no siga de manera minuciosa y detallada todo lo que está ocurriendo allí a través de informaciones de inteligencia y del propio análisis de nuestros expertos. Tenemos una imagen relativamente completa de lo que allí está sucediendo. Estamos, por supuesto, a la merced del avance de las negociaciones que, por ejemplo, en este momento están siendo llevadas a cabo entre los Estados Unidos y la República Popular y Democrática de Corea. Cuando se llega a un acuerdo, en el momento que esto ocurra, cuando esto ocurra, el OIEA va a ser el indispensable inspectorado que va a controlar que los términos de ese acuerdo político se cumplan en la realidad. Por lo tanto, es uno de los temas más importantes que tenemos en materia de no proliferación. Pero como usted bien señalaba, nuestra agencia tiene un programa muy vasto y que tiene que ver también con la seguridad de los reactores nucleares, con la consideración y el tratamiento de cuestiones como la situación en Japón luego del accidente de Fukushima y otras tantas. Ahora, el OIEA tiene varios objetivos, ¿no? Entre ellos, como decíamos en algún momento de esta entrevista, el de garantizar un uso responsable, pacífico y también eficiente de la tecnología nuclear, pero debe lidiar, ¿no?, con países que están inmersos en conflictos, en tensiones. Se me ocurre Irán versus Estados Unidos, Irán también diciendo que Israel, los servicios de inteligencia de Israel le aportan información al organismo, Moscú en tensiones con Washington. Ahora, el uso de esta energía está entonces atravesado por la política y por cuestiones ideológicas, ¿no? Claramente, en este sentido, ¿cómo trabaja el organismo, ¿no? Que por un lado, imagino, debe mantener cierta neutralidad, pero tampoco escapa a estas tensiones de tipo político e ideológico. Absolutamente. En su pregunta hay muchos elementos de mi respuesta. El OIEA es un organismo internacional, imparcial, técnico, y que tiene una misión indispensable, que es la de proveer una evaluación técnica, como decía recién, neutral e imparcial de lo que realmente está sucediendo en el terreno, en el país que está inspeccionando. Como es obvio y natural, en el medio de estas tensiones geoestratégicas y políticas que usted también ha descrito, existen presiones, existen interpretaciones, existen aspiraciones de que el OIEA vaya en un sentido o en el otro. Y nuestra misión es caminar derecho y proveer esta imparcialidad, esta neutralidad técnica que solamente un inspectorado internacional puede proveer. Y que es tan importante porque cuando se hacen acusaciones o se tienen sospechas o certezas, todo esto en el terreno nuclear tiene que ser comprobado, tiene que ser probado. Y la única manera de hacerlo es a través de una tarea, por así decirlo, de auditoría internacional
que solamente puede aportar el OIEA. Por lo tanto, sí, debemos atravesar campos minados de tensiones y de aspiraciones en pugna, pero para esto existimos. Hablemos ahora del acuerdo nuclear firmado en 2015, ¿no? Entre Irán y 6 potencias, hablamos de Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido, Francia y Alemania, que contemplaba no levantar sanciones económicas a Irán a cambio de que limitara, ¿no?, este país su programa de tecnología nuclear y ciertos puntos de vigilancia a posibles incumplimientos, entre otros temas. En 2018 Estados Unidos se retiró de este acuerdo. ¿Cuál es hoy el estado del acuerdo? ¿Considera que en este nuevo contexto sería necesaria alguna modificación o un nuevo acuerdo? Bueno, el acuerdo, tal como fue firmado en el año 2015, tuvo o atravesó una serie de avatares, entre los cuales se cuenta el retiro unilateral por parte de los Estados Unidos en el año 2018 y posteriormente, como respuesta a esa medida, una serie de restricciones o de autorrestricciones por parte de Irán a las disposiciones de este acuerdo. Sin embargo, es importante subrayar que mientras todo esto ocurría, el OIEA siguió y sigue inspeccionando y comprobando el cumplimiento y también el no cumplimiento de algunas de estas metas de control del programa nuclear iraní que fueron acordadas. Por lo tanto, nuestra tarea, si bien no somos un actor político en esta situación coyuntural que se está dando, somos un factor indispensable de la ecuación porque somos los que comprobamos lo que realmente está sucediendo allí. Nuestra tarea no es la de pronunciarnos acerca de la conveniencia o no de un acuerdo. Esto es algo que queda en manos de la política estatal. Es decir, los países decidirán si les parece bien un tipo de acuerdo u otro. Nosotros lo que le damos a ese acuerdo es la credibilidad de que está siendo cumplido al pie de la letra. Hoy por hoy, de modo tal que yo no me pronunciaría o no sería correcto que me pronunciara como director general del OIEA acerca de si el JCPOA es bueno o es malo. Nosotros verificamos que se cumpla. Y es importante que cualquier acuerdo sea observado en todas sus disposiciones. Está claro que, visto los avatares y las tensiones que existen en este momento, existe por un lado una interpretación que considera que el acuerdo es insuficiente y por otro lado los otros participantes del acuerdo consideran que el acuerdo debe ser preservado. Indudablemente va a tener que haber en algún momento un punto de encuentro y de convergencia para que este acuerdo sea viable a futuro, porque en el estado en el que está se encuentra severamente cuestionado. Nosotros, sin embargo, no nos pronunciamos sobre el fondo y seguimos cumpliendo nuestra tarea técnica de verificación. Rafael Mariano Grossi, muchísimas gracias por su presencia en la entrevista de France 24. Ha sido un placer realmente. El placer ha sido mío. No, gracias a usted y a nuestra audiencia, como siempre. La invitamos a continuar informándose en el resto de nuestra programación y en france24.com.